La historia de hoy lleva por título Crucifixión y muerte de Jesús. Jesús había sido llevado ante Pilato y él estaba sentado en el trono del juicio. Mientras esta escena se observaba, de repente un sirviente se acercó a Pilato, le hizo una reverencia y le entregó un mensaje. Al abrir la nota, Pilato se dio cuenta que venía de su esposa. Estaba sorprendido. Y la nota decía: no te metas con ese justo, pues he padecido mucho hoy en sueños por causa de él. Pilato debió haber prestado oídos a esa advertencia, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque temía la ira de los sacerdotes y gobernantes judíos y el informe que ellos podrían mandar al emperador romano. Con seguridad, Pilato estaba seguro que Jesús era inocente y debió haberlo puesto en libertad allí mismo. Pero en cambio, lo entregó a los soldados para que lo azotaran. Los azotes eran un castigo terrible. Pobre Jesús, ¿cómo debe haber sufrido mientras un latigazo tras otro caía sobre él? Pero esto no satisfacía a los que estaban maltratando a Jesús. Entonces tejieron una corona de espinas y la clavaron sobre su cabeza, y luego le colocaron un manto de púrpura, haciéndolo parecer un rey. Entonces Pilato volvió otra vez a la turba y gritó: ahí tenéis al hombre. Esa turba gritaba: crucifícale, crucifícale. ¿A vuestro rey voy a crucificar?, preguntó Pilato. Nosotros no tenemos más rey que el César, rugió la turba. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Con esto, Pilato cedió. Entonces pidió una vasija con agua, se lavó las manos diciendo: yo soy inocente de esta sangre, vosotros veáis. Pero en realidad él no era inocente. Ninguna clase de agua podía lavar su culpa. Él podía haber salvado a Jesús, pero no lo hizo. Ahora dio la orden de que Jesús fuera crucificado y los soldados le llevaron. Ahora se le obligó a que cargara la gran cruz, pero era demasiado para él. Tambaleó bajo su peso. Los soldados sabían que Jesús no podría llevar esa cruz hasta el lugar de crucifixión. Entonces se preguntaban qué hacer. Miraron a su alrededor y escogieron a un hombre que parecía fuerte y lo obligaron a llevarla. Este hombre era Simón de Cirene. Mientras tanto, Jesús camina un poco delante de Simón de Cirene, el que lleva la cruz. Se le ve pálido y cansado, pero muy valiente. Su cabeza está herida y sangrante, pero en alto. La gente solo expresaba: ¿cómo pueden hacerle eso a un hombre tan bueno? Las calles eran atestadas de hombres, mujeres y niños. Y ahí está él. Dijo que era un rey y tiene el aspecto de rey, aunque su corona está hecha de espinas. Véanlo. Esas mismas personas unos días atrás estaban cantando: Hosana, el hijo de David. Jesús hacía un gran esfuerzo por no llorar. Simplemente, tal vez, trataba de saludarles. En el camino también habían unas mujeres y lloraban. Jesús se detuvo y la procesión también. Entonces él les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y entonces les advierte las cosas terribles que habrían de sobrevenir a la ciudad como castigo por todos sus pecados. Llegan al lugar de la crucifixión, colocan a Jesús sobre el madero, le quitaron sus ropas y allí extienden sus brazos para colocar los clavos. Sin embargo, aunque estos hombres hacían eso, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego levantan la cruz
y allí sobre su cabeza había un letrero que decía: el Rey de los Judíos. Junto a él fueron crucificados 2 ladrones. Entonces allí crucificados ya, uno de los malhechores le dice a Jesús: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. A lo que el otro malhechor le contestó: ¿ni tú que estás sufriendo el mismo suplicio temes a Dios? En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo por nuestras obras, pero este nada malo ha hecho. Este fue un malhechor arrepentido y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. A lo que Jesús respondió: de cierto a ti te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Era un viernes y ese día fue muy triste. En horas de la tarde se acercaba a esa hora que Jesús no deseaba, y era su muerte. Pero allí exclamó sus últimas palabras y dijo: consumado es.